Bienvenidos a Aula 47. En nuestro podcast de esta semana analizaremos cuáles han sido los acontecimientos más importantes durante este 2021. A continuación, entrevistaremos a África Zamorano Sanz, una nadadora que ha participado en los Juegos Olímpicos representando a España tanto en Río de Janeiro como en Tokio. Además, sobre medio ambiente trataremos el tema del Mar Menor y su situación crítica debido a la contaminación. Después os deleitaremos con otra de nuestras recetas saludables en Como Bien, Vivo Mejor. A continuación, pasaremos a realizar una breve biografía sobre una de las personas más inquietantes de la historia, Rasputín. Nuestro ¿Qué me dices? Se dedicará al Día de los Inocentes. ¿Cuál es su origen? ¿Lo sabéis? Pues no os preocupéis, porque nuestros alumnas os lo contarán. Para finalizar, daremos la respuesta a la pregunta de la semana pasada, de por qué comemos 12 uvas en Nochevieja, y lanzaremos una nueva pregunta para esta semana. Bienvenidos a Aula 47. ¡Comenzamos! Y aquí nos encontramos una vez más otra semana. En este caso nos van a hablar Adriana y Alicia de todas esas noticias que han ido sucediendo a lo largo de este año 2021, puesto que ya queda poco para dar la bienvenida al 2022. Seguro que muchos de vosotros recordaréis algunos de los acontecimientos más importantes que hemos vivido, no solo recientes, sino desde el mes de enero. Así que para que hagamos un poquito de memoria, ellas nos van a contar lo más relevante del 2021. Adelante, chicas. Actualidad. 2021 o temporada 2 de 2020 ha dado para mucho y no se ha quedado corto. Y aunque el año comenzó con ilusión y emoción, han ocurrido miles y miles de acontecimientos que han marcado este año y lo han hecho único y especial. Así que hoy haremos un repaso anual por orden alfabético de los sucesos más importantes, las películas o series que han debutado este año, situaciones, polémicas, todo lo más relevante del 2021. Con la A de Aitana y Zoilo con la canción Mon Amour. ¿Quién no se la sabe o quién no la ha escuchado al menos una vez? Es imposible. Ha sido una de las canciones del verano y que alcanzó en menos de un mes 5 millones de visualizaciones en YouTube. B de bulos. Han abundado en 2021. Las redes sociales se han convertido en el primer canal de difusión de noticias falsas, la mayoría relacionadas con la pandemia y sobre todo con las vacunas. C de coronavirus. Tristemente, y aunque existen las vacunas del COVID, sigue perviviendo y siendo un compañero habitual en nuestro día a día, y más aún con la nueva variante Omicron. Además, C nos suena a C. Tangana. ¿Quién no ha oído algo sobre un videoclip de C. Tangana? Las redes ardían. Este peculiar cantante, que siempre está metido en discusiones sociales por sus videoclips, este año no iba a dejar de ser así y tras publicar su canción Ateo, que fue grabada en una catedral, más concretamente en la de Toledo, se le acusaba de que estaba riéndose de la religión católica y de los cristianos, puesto que su compañera hacía el baile mítico del perreo twerk. D de depresión. Los cambios sociales y restricciones impuestas para frenar la expansión del coronavirus han pasado factura a la salud mental. El estrés postraumático, la depresión y la ansiedad han dado la cara tras lo peor de la pandemia y han afectado enormemente a los jóvenes entre 18 y 34 años. Los trastornos mentales han aumentado de forma preocupante también entre los menores de 14 años, mientras las cifras de suicidios están aumentando de forma alarmante. La reciente muerte de la actriz Verónica Forqué ha vuelto a poner el foco en la necesidad de aumentar la atención y los recursos a la salud mental. Y también de Dani Martín. El 3 de octubre publicaba en su perfil de Instagram un vídeo que parecía que el canto de loco iba a volver. Instagram estaba expectante y tras unos días de intriga, Dani Martín publicaba su canción No vuelve, para rememorar al grupo y para anunciar su gira. E de empleo y de El juego del calamar. En 2021 ha habido también buenas nuevas. Ha sido el inicio de la recuperación del mercado laboral, que batió en verano la barrera de los 20 millones de ocupados, que había perdido cuando estalló la crisis de 2008.
el paro se ha ido reduciendo mes tras mes hasta alcanzar niveles por debajo de los previos a la pandemia, con un aumento además de los contratos indefinidos. El juego del calamar ha sido una de las series que más sensación ha causado este año, y a pesar de ser muy sangrienta y violenta, millones y millones y millones de jóvenes optaron en Halloween por disfrazarse como los controladores del juego. Además, en algunos países asiáticos que no tienen que estar muy bien de la cabeza, se lo han tomado tan en serio que han llegado a plantearse hacer el juego, pero en una versión realista. F de Filomena y define el estado de alarma. Durante toda una semana de enero, la borrasca Filomena, el temporal más intenso en los últimos 50 años, paralizó gran parte de España. Afectó especialmente al centro y este peninsular, incluida la ciudad de Madrid, que vivió la mayor nevada desde 1971. Y hasta tuvo que cerrar el aeropuerto de Barajas. Eso sí, las inéditas imágenes de las calles cubiertas con más de 50 centímetros de nieve hicieron disfrutar a más de uno. ¿Fin al estado de alarma? España estaba bajo muchas restricciones y el presidente de gobierno anunció que el 8 de mayo se suprimiría el estado de alarma junto con sus medidas el toque de queda, las reuniones limitadas, estar en el interior de los bares sin mascarilla. ¿Fue un paso hacia adelante o hacia detrás? G de Gasol. Pau Gasol anunció en octubre su retirada del baloncesto profesional. Con 41 años y después de 21 temporadas en activo, la última como jugador del Barcelona, club en el que debutó y que coronó con sus quintos Juegos Olímpicos con la selección española en Tokio, 2 veces ganador de la NBA con Los Ángeles Lakers, ha sido referente con un título mundial, 3 europeos, 2 medallas de plata olímpica y una de bronce de la generación más laureada del baloncesto español. H de homofobia. El asesinato del joven Samuel Luiz el pasado 3 de julio en A Coruña despertó una ola de protestas del colectivo LGTBI, que advirtió del incremento de las agresiones homófobas en España, un 10% en el último año. El gobierno convocó una reunión de urgencia de la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio, ante el preocupante aumento de estos ataques. Igualdad quiere crear un teléfono arcoíris para asesorar y apoyar a las víctimas de delitos de LGTBI-fobia. Y de inmunizados, que así es como queremos estar todos frente al coronavirus, y España no ha estado muy lejos de conseguirlo gracias al éxito de la vacunación. Con 9 de cada 10 mayores de 12 años con la pauta completa, España se ha erigido como uno de los líderes mundiales sin bajar la guardia ante la incertidumbre que provoca el aumento de nuevo de los contagios. La vacunación de los niños que acaba de comenzar puede ser también el último espaldarazo para frenar la pandemia. J de Juegos Olímpicos Tokio 2020. Después de un año esperando los magníficos Juegos Olímpicos, por fin se han podido debutar y han sido en Tokio. Han causado sensación y han dado a conocer a muchos deportistas olímpicos que seguramente no olvidaremos. K de kilovatio. El kilovatio es la unidad que se utiliza para medir la potencia eléctrica. 1000 kilovatios equivalen a 1 megavatio. Y el precio que se paga en España por la electricidad ha superado por primera vez la barrera de los 300 euros por megavatio hora. La factura de la luz nos ha traído de cabeza durante todo el año y los consumidores han andado pendientes de las franjas horarias en las que los precios son más bajos para concentrar en ellas su mayor consumo eléctrico, clasificando las más caras como horas puntas. L de lobo. La inclusión del lobo ibérico en el listado de especies protegidas puso fin a la caza de la especie en todo territorio nacional, pero abrió también un nuevo conflicto entre el gobierno y algunas comunidades como Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria, que ven amenazadas sus ganaderías. No es el único frente del Ministerio de Transición Ecológica, ni el más complicado e importante. En mayo se aprobó la primera ley de cambio climático, para impulsar medidas contra la contaminación, la deforestación, la escasez de agua, la desertización o la pérdida de biodiversidad. Y L también de La Casa de Papel. ¿Quién no conoce esta magnífica serie? Que este 2021 ponía fin a una de las series más vistas mundialmente y con mucha tristeza. Por lo menos en mi caso, despedimos al profesor y a su banda. M de Marta del Castillo. ¿Quién no recuerda este caso? Fue el caso de desaparición y asesinato que más ha conmocionado a los españoles. Y, en recuerdo a la joven, se publicó el pasado noviembre en Netflix una serie documental.
¿Dónde está Marta?, que explicaba y comentaba todo lo ocurrido en esos años. Además, hace pocas semanas, los padres de Marta del Castillo compraron la vivienda de Miguel Carcaño, León 13. Este, que es el supuesto asesino de su hija, a este se la ofrecían gratis, a cambio de que se desvelase el paradero del cuerpo de su hija. N de Netflix, plataforma por excelencia y confidente para casos como Tarde de Sofá y Manta, peleas, rupturas. Una maravilla, vamos. Ñ de Ana y Olivia, las dos niñas de Tenerife víctimas de una cruel violencia vicaria que ha asesinado en España desde el 2013 a 40 niños. La desaparición de Olivia, de 6 años, y de Ana, de 1, puso en vilo el corazón de los españoles. Los cuerpos del presunto asesino, el padre de las pequeñas, Tomás Jimeno, y el de Ana no han sido encontrados. El de Olivia fue hallado en junio, en el mar a 1000 metros de profundidad. Desde el próximo enero, Igualdad empezará a contabilizar entre los feminicidios a las víctimas de esa violencia vicaria. O de Omicron. Es la 15ª letra del alfabeto griego y el nombre con el que la OMS ha bautizado a la última variante del coronavirus, que mantiene en alerta a todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud decidió nombrar con letras sucesivas del alfabeto griego a las nuevas variantes, para evitar la estigmatización al identificarlas con el país en el que surgen. ¿Y por qué se saltó las 2 letras del alfabeto Nu y XI, que van por delante del Omicron? Pues para también evitar confusiones y ofensas. Nu, para no confundir su pronunciación con new, nuevo en inglés. Y XI porque es un nombre chino muy común que lleva hasta el presidente del país, Xi Jinping. P de poliamor. Dice la Real Academia Española que es la relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas. Y es una de las nuevas palabras que entran como novedad en la versión digital del Diccionario de la Lengua Española de la RAE. Se han incluido también nueva normalidad, bot, cachopo, vacunología, transgénero, cisgénero y pansexualidad. Q de quedar. Quedar en exteriores, en interiores con mascarilla, en grupos reducidos, solo con convivientes, o en grupos más amplios, los macrobotellones. La vida social y familiar se ha visto y se sigue viendo condicionada por este segundo año de pandemia y el miedo a los contagios, que ha trastocado las costumbres y la forma de relacionarnos. R de restricciones. El año ha pasado sin descanso, ampliando y reduciendo restricciones como medida sanitaria según evolucionaba la propagación del virus y la vacunación. El COVID ha cambiado los viajes, las celebraciones, las visitas a hospitales, los aforos y la forma de identificarnos. Ahora se necesita el pasaporte COVID casi para todo. Es ya un nuevo documento de identidad que acredita si se ha pasado la enfermedad y si se ha recibido la vacuna. T de teletrabajo. La presencialidad en las oficinas ha vuelto a ser requerida de forma mayoritaria. En las empresas, un año después de la aprobación de la ley del teletrabajo, fruto del diálogo social, la norma ha impulsado la regulación del teletrabajo en los convenios colectivos y, en principio, garantiza la igualdad de trato entre trabajadores a distancia y presenciales. Y T de Todo de ti, otro hit del 2021 que ha marcado el verano y que mucha gente ha acabado aburriéndose de ella, pero un temazo igualmente. U de UE. La Unión Europea ha recuperado fortaleza para impulsar la recuperación tras el impacto del COVID. Gracias a los fondos europeos, el Gobierno pondrá en marcha programas para la recuperación de los 69
1.500 millones de euros asignados a España. V de volcán. Tras largos meses de actividad lleva ya el volcán de La Palma, que ha empezado a dar ahora algún signo de agotamiento. La erupción de este volcán sin nombre, que mantiene a más de 7.000 vecinos fuera de sus casas, ha sido la más dañina en el último siglo en Europa y ha dejado las imágenes más impactantes del año. Entre el horror, la destrucción y el drama que ha provocado y la belleza innegable de la erupción volcánica. W de We Think y de Wanda. Ni para conciertos ni para fútbol. Este año también se han estrenado nuevos espacios para acelerar la vacunación. Los vacunódromos han estado más concurridos que los rocódromos. El Wanda Metropolitano y el Withing Center han sido dos de ellos. Contiene la X, Alexia Putellas. Ha sido la jugadora del Barça que ha conseguido un Balón de Oro, consiguiendo que las mujeres brillen aún más en el terreno de juego. Ya te comentamos otra de las polémicas de C. Tangana, con la portada de su canción Yate, en la que sale rodeado por muchas mujeres. Esto no pasó desapercibido y fue acusado de machista y sexista. Otra polémica para sumar a C. Tangana, ¿cuál será la de 2022? Z de Zara. Inditex, propietario de Zara, ha logrado un beneficio récord en los primeros 9 meses del año. 2.500 millones de euros. Mantener los resultados del gigante textil es uno de los retos de Marta Ortega, la hija menor del fundador del grupo, Amancio Ortega, que el 1 de abril sustituirá a Pablo Isla al frente del imperio y se convertirá, con 37 años, en la presidenta más joven del IBEX 35 y en una de las pocas mujeres en lo más alto de las cúpulas directivas de la bolsa española. Esta semana, Lucía y Elena entrevistan a África Zamorano Sanz. Es una nadadora española especialista en espalda y estilos del Club de Natación Sant Andreu. Formó parte del equipo nacional de natación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016 y de Tokio 2020. Entrevista. Bueno, pues lo primero, darte las gracias por querer ayudarnos y participar en el podcast. Y la primera pregunta era que si has hecho tu entrenamiento de hoy, ¿qué tal ha ido? Pues sí, justo te había dicho de que podía hablar a partir de las 5, porque he acabado a las 4:30, hoy tenía suave, pero también he hecho doble entreno, he entrenado a las 6 de la mañana y luego a las 2:30. Entonces he hecho por la tarde muy poquito, he hecho solo agua y hemos hecho 1 hora y media y nada, bastante fácil ha sido por la tarde, por la mañana sí que hemos hecho un poco más intenso. Pero bueno, eso que por la tarde muy fácil, así que no estoy tan cansada como debería estarlo. ¿Y ha habido algún momento en el que pensaras en dejarlo por dificultad para compaginarlo con los estudios? Pues sí, yo a ver, soy una persona muy constante, pero también, evidentemente, como toda persona, tiene sus momentos de bajón o que no ves claras las cosas, entonces yo me he planteado varias veces dejar de nadar porque no sabía si quería dedicarme a esto. Es muy difícil, llega un momento que tú tienes que decir, ostras, ¿qué quiero en mi vida? ¿Qué quiero conseguir? ¿Esto es lo que quiero de verdad? Entonces, tienes muchas dudas, muchas preguntas y todo te da vueltas y yo he tenido varios momentos. Uno de ellos fue cuando mis amigas empezaban a salir de fiesta, la época esa de la adolescencia, que todo el mundo quiere beber, quiere descubrir ese mundo. Yo no podía salir de fiesta, o sea, no podía, si entreno a las 6 de la mañana no puedo salir de fiesta porque llego reventada y yo quiero esforzarme, quiero rendir en el entreno. Entonces ese fue un momento muy crítico para mí porque
mi vida social es súper importante también, así que me costó muchísimo decidirme, pero lo hablé con mi familia, con mis amigas, bueno, con todo el mundo y llegué a la conclusión de decir, puedo salir de fiesta toda mi vida y en cambio puedo nadar X años, porque no voy a estar a los 40 años saliendo ahí nadando, al menos a este nivel. Y bueno, eso fue mi conclusión y fue a lo que me agarré a ello, a decir, vale, sí, voy a ser la persona que quiero ser ahora y luego ya decidiré. Así que ese fue un momento. Y luego otro momento fue después de mis primeros juegos, que fue como, ya había cumplido mi sueño de cuando era una niña y dejar de nadar fue como, ¿y ahora qué quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir? Si ya he ido a los Juegos Olímpicos, ¿qué quiero? Entonces, ahí se te juntan varias emociones que dices, no sé qué hacer, pero bueno, yo siempre, como siempre me ha gustado mucho este deporte, siempre he tirado para adelante y siempre es como que me llena de nuevo, me vuelvo a fijar un objetivo y vuelvo a entrar, bueno, a entrar como en contacto con el agua y nada, y así estoy. Y entonces, ¿qué supuso para ti cuando te dijeron que ibas a participar en tus primeros Juegos Olímpicos? Pues ya te digo, o sea, fue creo que la mejor sensación que he experimentado nunca. Cuando llegué a la pared y nombraron mi nombre y lo anunciaron por toda la piscina que me iba a los Juegos Olímpicos, fue como que no me lo podía creer, o sea, estaba alucinando de verdad y luego ya fue como que vivía en un sueño, de verdad, porque yo siempre había querido ir a unos Juegos, es el objetivo de todo deportista, es la meta más grande que puede haber, el campeonato con el que sueñas cada día y yo pues al haberlo cumplido, es que yo tampoco me lo había preparado, pero no iba por ello, porque era muy joven, sabía que tenía que haber entrenado muchísimo, yo como que no tenía ese objetivo 100% marcado y al haberlo conseguido fue una, no sorpresa, pero sí como de decir, ¡buah! Todo ha valido la pena y de verdad que no podía haber deseado otra cosa. Y te queríamos preguntar si hay mucha rivalidad entre los nadadores en los Juegos. Sí, evidentemente, hay muchísima. Y ahí cuando vas a estos campeonatos internacionales te das cuenta del nivel que hay en España, que dices, madre mía, nos tenemos que poner las pilas con todo porque nos sacan años luz. Así que sí que hay mucha competencia, hay mucha rivalidad y evidentemente no tú vas allí a competir. Como no te guste la competitividad, en plan, no es tu deporte porque siempre vas a querer ganar al de tu lado, poder quedar primero y bueno, luchar hasta el final. Entonces sí que hay mucha competitividad y eso te ayuda porque entrenando es donde más te esfuerzas, pensando en querer ganar a los demás. Entonces eso, yo creo que la rivalidad ayuda mucho ahí. ¿Y tus entrenamientos para los Juegos Olímpicos fueron especialmente duros o eran más o menos al nivel de los que haces habitualmente? Bueno, para Río era lo que yo hacía habitualmente, no tenía nada concreto, sí que cuando ya me hice la mínima, pues ya me preparé más para la meta esta de los Juegos. En cambio, para Tokio, como ya había ido a Río, a Tokio sí que me especialicé mucho más, entrenaba mucho más duro y mucho más focalizada para poder mejorar lo que había hecho en Río y los entrenos fueron muy duros, me acuerdo, pero nada que me arrepienta. O sea, creo que yo lo que digo siempre, si disfrutas en tu día a día, al final salgan o no salgan los resultados, bueno, te vas a sentir realizada, ¿no? Evidentemente si salen, mejor que mejor, pero si no salen, has disfrutado, no has echado a perder 4 años de tu vida, en este caso 5 por la pandemia, a la basura. Los has aprovechado, has entrenado, te has preparado para la fecha, así que
Cuando te decantaste por la natación, ¿qué motivos te llevaron a decir esto me aporta la natación y quiero seguir en ella? Pues mira, siempre yo, la natación la gente lo ve como un deporte individual, pero yo siempre he dicho que es un deporte de equipo, porque si no fuera por mis compañeros, yo en mi día a día no me gustaría ir a nadar. En plan, no me esforzaría igual, no sería la misma, no estaría yo bien conmigo misma, porque creo que entrenando es donde se tiene que, bueno, claro, tú entrenas para conseguir resultados, pero si no tienes a nadie al lado que te ayude o que lo que hemos dicho antes, te haga como ser rival, es muy difícil. Entonces, es eso, yo creo que la natación, el compañerismo es un valor súper importante. Luego, también que me hacía muy feliz nadar, me podía desconectar de todo, salía del cole y tenía ganas de ir a nadar, sacaba mi 100% allí, podía ser yo misma, así que creo que eso es lo que más me ha atado. ¿Y puedes contarnos alguna anécdota de algún entreno, de las concentraciones de las... Tengo anécdotas de cuando fui a los juegos. Yo, soy una persona que me encanta hablar y que le encanta el deporte, entonces me acuerdo que estaba con mi compañera Jessica Bay, que nos clasificamos juntas para ir y es de mi equipo, siempre entrenamos juntas, y a ella en cambio le da mucha vergüenza y siempre habíamos hablado de decir, tía, cuando vayamos a los juegos nos hacemos foto con todo el mundo, con todos los famosos que veamos. Y me acuerdo que íbamos por la villa pidiendo fotos y en una de esas, claro, compartíamos edificio con todos los deportistas españoles. Y me acuerdo de coincidir con Rafa Nadal y me acuerdo que la Jessie me dice, tía, no le pidas, qué vergüenza. Y yo fui, le dije, por favor, hazte una foto con nosotras, nos hicimos la foto, le cogí de la espalda y te lo prometo que es la espalda más fuerte que he tocado en mi vida. O sea, una de músculos, pero bueno, madre mía, me acuerdo que me quedé impactada y luego nada, subimos al ascensor y en cada piso había apuntado, por ejemplo, el piso 10 natación, el piso 12 pues waterpolo, saltos, baloncesto, balonmano, y en una de esas me acuerdo que los baloncesto estaban debajo nuestro y el ascensor se paró y de golpe se abre la puerta y vemos a todo el equipo de baloncesto con el Pau Gasol, el Rudy, el Ricky y yo, madre mía, ¿qué hacemos? Y de golpe entraron como si nada, nos saludaron y eso fue increíble para mí. O sea, creo que aparte de la experiencia de nadar y competir en unos juegos, la vida en la villa es súper especial y creo que es por eso con lo que los deportistas nos quedamos de unos juegos. ¿Y en toda tu trayectoria has notado que alguna vez te pusieran trabas para continuar? ¿Quién? ¿La federación, las cosas de la vida o...? En general. No, yo siempre he tenido mucho apoyo fuera de la piscina, siempre la gente como que me ha entendido mucho desde el primer minuto y siempre me han apoyado para que siga adelante. En mis bajones era como todo el mundo me animaba, todo el mundo estaba conmigo, siempre me decían que no lo dejara, que al contrario, que siguiera, así que esto me ha ayudado muchísimo. No he tenido ninguna traba, simplemente sí que por las cosas de la universidad y así me ha costado un poco más, pero nadie como que se ha metido en mi camino. En la sección de medio ambiente hablaremos esta semana sobre el Mar Menor, que es la laguna salada más grande de Europa y está en una situación crítica debido a su estado de contaminación. Medio ambiente. A mediados del mes de agosto, más de 5 toneladas de peces y moluscos aparecieron muertos en las orillas de la Albufera murciana. No es la primera vez que sucede. Durante los últimos años se acumulan varios episodios de este tipo. ¿Qué está pasando en el Mar Menor y por qué está en peligro? Nosotras te lo contamos.
La aparición de toneladas de peces muertos es una consecuencia de lo que los expertos llaman eutrofización, es decir, la contaminación de las aguas por nitratos y fosfatos provenientes de la fertilización de los cultivos de alrededor. Estos nutrientes llegan a la laguna o bien a través de ramblas o canales que desembocan allí, o en menor medida a través de los acuíferos. Y cada día se vierten hasta 5 toneladas. Estos fertilizantes producen un aumento del fitoplancton que consume el oxígeno del agua. Y la presencia masiva de microalgas también enturbia la laguna y impide que la luz llegue al fondo marino. Y de esta forma, la flora muere por falta de la luz solar, deja de realizar la fotosíntesis y por lo tanto deja de aportar oxígeno al ecosistema. Todo esto que os acabo de contar lleva a la anoxia, es decir, la ausencia total de oxígeno que permite la vida acuática. Las crisis medioambientales en el Mar Menor, denuncian las organizaciones ecologistas, son el leitmotiv de la zona en los últimos años, entre otros motivos, por la falta de control de las explotaciones agrícolas y la masificación urbanística y turística. Hace unos años, concretamente en 2016, la laguna se convirtió en una gran sopa verde a causa del exceso del fitoplancton. Y 3 años después, en 2019, se vertieron masivamente sedimentos de los campos de alrededor por las lluvias torrenciales de la Dana, DANA. Y un mes después de esto se produjo la primera anoxia, lo que he dicho antes, que causó la muerte de alrededor de 3 toneladas de peces. Desde entonces, se han llevado a cabo diferentes iniciativas en busca de una solución para las recurrentes crisis medioambientales en la zona. Entre ellas, una ley regional para proteger al Mar Menor que, entre otras medidas, blinda los primeros 500 metros de cultivos sin químicos fertilizantes, aunque en la práctica la aplicación de la norma es inexistente. Las organizaciones ecologistas denuncian la inacción del gobierno regional, quien tiene las competencias de agricultura y medio ambiente, pero tampoco eximen de responsabilidad al gobierno central, al que piden que intervenga en esta crisis medioambiental. Ambas administraciones se han emplazado a buscar soluciones efectivas para atajar la destrucción de este ecosistema único en Europa, que, años atrás, lucía aguas cristalinas. Todos estamos de acuerdo en que es urgente aplicar ciertas medidas para mejorar el estado de la laguna y evitar que estos episodios se repitan todos los años. Entonces vamos a dar una serie de medidas que deberían de ponerse en funcionamiento para evitar esto. En primer lugar, reducir la superficie agraria intensiva, al menos las hectáreas de regadíos ilegales. Rebajar los aportes de nitratos y fosfatos por unidad de cultivo. Retirar tierras irrigadas de la periferia de la laguna y convertirlas en humedales, para que así desnitrifiquen las descargas del acuífero. También eliminar nutrientes de las aguas superficiales mediante sistemas en serie de bioreactores y humedales. Hacer un seguimiento exhaustivo de la recuperación natural del fitobentos, comunidades filtradoras y sedimentos, para evaluar opciones de restauración más activas. Y por último, realizar todo esto con una modelización integral del conjunto del socioecosistema, es decir, Mar Menor y cuenca del drenaje, que permite evaluar de manera científicamente robusta los costes, efectividad de cada una de estas medidas. Y es que con solo estas acciones tendríamos una hoja de ruta consolidada que permita recuperar la laguna del Mar Menor en todos sus compartimentos naturales y así nos facilite los fondos europeos necesarios para las inversiones que se van a precisar. Y continuamos con nuestra sección de comida saludable. En este caso vamos a aprender a hacer un copazo de ensaladilla, que también nos viene para estas fechas, aprovechando que tiene pocas calorías y es rápido de realizar. Así que Paula y Alba nos contarán con detalle qué ingredientes necesitamos y alguna curiosidad sobre alguno de ellos. Como bien, vivo mejor. Hola a todos, bienvenidos a Come Bien, Vive Mejor. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy os vamos a enseñar a realizar la receta de un copazo de ensaladilla. Es una receta muy fácil y saludable que cuesta menos de 1 euro por ración y que tardas menos de 15 minutos en realizarla.
Tiene una totalidad de 247,28 kilocalorías y os vamos a dar las proporciones para 2 personas, es decir, 2 raciones. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 patatas medianas, 2 huevos, una zanahoria, una lata de atún al natural, aceite de oliva virgen extra, el zumo de un limón y una pizca de sal. Oye, ¿y es verdad eso de que se deben lavar los huevos? Pues mira, los huevos son porosos y si los lavamos corremos el riesgo de arrastrar hacia el interior la suciedad. Si se lavan, debe hacerse justo antes del cocinado. Ah. ¿Y eso de que solo se pueden comer 3 huevos a la semana? Pues mira, esto es un mito que surgió en 1973 cuando la American Heart Association recomendó limitar la ingesta de huevos a 3 por semana. Estudios posteriores han demostrado que el colesterol de la dieta no es el responsable del colesterol sanguíneo. Ah, pues me quedo mucho más tranquila. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con el procedimiento. En primer lugar, cuece los huevos durante 10 minutos. Lava las patatas, sécalas parcialmente, pínchalas varias veces con un tenedor y ponlas en un recipiente apto para microondas, con un poco de agua. Tapa y cuece 10 minutos a máxima potencia y por último deja enfriar. A continuación, lava las zanahorias, córtalas en rodajas y ponlas en un recipiente apto para microondas, con agua y un poco de sal. Cuécelas 5 minutos a máxima potencia y déjalas enfriar. Después pela las patatas y corta en dados las rodajas de zanahoria y mezcla todo con el atún escurrido. Por último, pela los huevos duros, añade el aceite de oliva virgen extra, el zumo de un limón al gusto y sal. Bate con una batidora o un robot hasta formar una salsa cremosa y mézclala con la preparación anterior. Esta receta contiene los alérgenos de huevos y pescado. Bueno, pues ya estaría todo de la receta. Os invitamos a que la realicéis y esperamos que os guste mucho a todos. En Déjate de historias hablaremos sobre Rasputín, una persona que despertaba odio y pasiones a partes iguales. Este religioso ejercía una desmedida influencia sobre Nicolás II y su esposa. Y aprovechando que se encuentra cerca el aniversario de su muerte, Andrea Panu nos hace un repaso sobre su vida. Déjate de historias. Hoy vamos a dedicar la sección a hablar acerca de un controvertido personaje histórico, que tuvo una gran influencia en los últimos días de la dinastía Románov. Obviamente nos referimos al monje, místico y cortesano ruso Grigori Yefimovich Rasputín. Desde muy joven estuvo considerado una persona extraña y dotada de dones misteriosos y paranormales. Pese a haberse casado y tener 7 hijos, de los cuales solo 3 sobrevivieron a la niñez, en 1892, cuando tenía 23 años, Rasputín abandonó su aldea y a toda su familia para ingresar a un monasterio, y poco después ingresó en la secta cristiana de los flagelantes, condenada por la Iglesia Ortodoxa rusa y conocida por sus fiestas llenas de excesos y por creer que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor. Tras un periodo como ermitaño, se ganó el favor de la familia real rusa y a buena parte de la aristocracia por su gran carisma personal y sus dotes como curandero. Fascinaba a las gentes con su mirada y sus ojos claros, era muy alto y atractivo para las mujeres, y sabía cómo actuar y ganarse a la gente utilizando frases que parecían proféticas, por lo que no le faltaron admiradoras. Su hazaña más célebre fue la de conseguir sanar milagrosamente en 1905 al zarevich Alexei, el hijo de Nicolás II, que sufría de hemorragias constantes, fruto de su hemofilia. Al parecer, Rasputín consiguió curarlo mediante el rezo y posiblemente mediante hipnosis. Esto le valió para ganarse la confianza total de la zarina Alejandra Fyodorovna y a su vez la del zar, quienes le concedieron una gran autoridad en el gobierno ruso. No había decisión en la corte que no pasara antes por la supervisión y la aprobación de Rasputín. Sin embargo, la aristocracia rusa no veía con buenos ojos aquella situación, ya que Rasputín, que era hijo de unos campesinos analfabetos de Siberia, llegó a ostentar un poder extraordinario en la Rusia de los zares y demostraba una actitud nada propia de un religioso, ya que llevaba una vida altamente licenciosa y reprobable. Por estas razones, su muerte era más que deseada entre las altas esferas de la sociedad, y esto llevó a varias personas a atentar contra él. En diciembre de 1911, los rumores sobre su comportamiento indecente y su control sobre nombramientos eclesiásticos incitaron a sus antiguos aliados, el obispo Hermógenes y el monje Heliodor, a librar a Rusia de su influencia.
El obispo lo invitó al monasterio Yaroslav en San Petersburgo y una vez allí intentaron herirle con unas tijeras. Le golpearon la cabeza con la cruz que llevaba en el pecho, le prohibieron acercarse a cualquier mujer y le obligaron a jurar que no vería más a los zares. Sin embargo, el suceso llegó a oídos de la familia real y los dos agresores pagaron por sus actos, uno siendo deportado a Lituania y el otro recluido en un monasterio. 3 años después, en el verano de 1914, una mujer sin nariz a causa de la sífilis se le acercó con el rostro cubierto por un velo. El místico, creyendo que era una mendiga que pedía limosna, buscó en sus bolsillos una moneda, pero ella aprovechó su distracción para hundirle un cuchillo junto al ombligo. Se trataba de una fiel seguidora del monje Heliodor, el ya citado enemigo de Rasputín, que estaba convencida de que este era un libertino y un falso profeta. Pese a las graves heridas sufridas en ese segundo atentado y pese a las acusaciones vertidas sobre él durante la Gran Guerra, que afirmaban que era un espía alemán, el místico logró sobrevivir durante otros 2 años más. Finalmente, la historia cuenta que el príncipe Félix Yusupov y el gran duque Dmitri Romanov, un primo del zar, fueron los encargados de planear el asesinato que acabaría con la vida de Rasputín, en la antigua Petrogrado, hoy en día San Petersburgo, el 29 de diciembre de 1916. Conociendo la gran atracción que sentía el místico por la gran duquesa Irina, casada con Yusupov, lo citaron en el palacio para que ambos se conocieran. Sin embargo, este encuentro no era más que un señuelo, una trampa para acabar con su vida. Aquel día, mientras esperaba a Irina, en una estancia del sótano del palacio, fue agasajado con vino y diversos manjares cargados de cianuro, con el fin de envenenarlo, pero el consumo de estos alimentos adulterados solo lograron debilitarlo un poco. Viendo que no moría, Yusupov sacó una pistola y le disparó al pecho, acto que hizo que Rasputín cayera al suelo inmediatamente. Creyéndolo muerto, el príncipe avisó a algunos de sus hombres para que lo ayudaran a deshacerse del cuerpo. Sin embargo, cuando se dispusieron a comprobar si había fallecido, ocurrió algo inesperado. Rasputín se puso en pie y comenzó a luchar contra Yusupov, quien aterrado consiguió escapar para informar de que el monje se resistía a morir. Fue entonces cuando los hombres de Yusupov encontraron al monje intentando escapar y lo tirotearon y golpearon hasta que creyeron haberlo matado. A las 5 de la madrugada de aquel 29 de diciembre de 1916, envolvieron su enorme cuerpo en una alfombra, lo arrastraron por la nieve con la ayuda de cadenas y lo arrojaron a las gélidas aguas del río Neva, donde finalmente, según se descubrió en la autopsia, Rasputín murió por ahogamiento. Se dice que, días antes de morir, Rasputín profetizó su muerte ante la zarina, añadiendo que si era a manos de la nobleza, los zares también morirían en el plazo de 2 años. Como sabrán, no le faltaba razón, pues la familia real de Rusia fue víctima de un asesinato masivo la noche del 16 al 17 de julio de 1918, a manos de tropas bolcheviques. El Día de los Inocentes se celebra todos los años el 28 de diciembre. Paloma y María, en nuestra sección de ¿Qué me dices?, nos contarán cuál es el origen de esta festividad y a qué se debe su nombre. ¡Adelante, chicas! ¿Qué me dices? El Día de los Santos Inocentes, también conocido como simplemente el Día de los Inocentes, es una conmemoración religiosa que ocurre todos los años del 28 de diciembre en España y en otros países de origen latinoamericano. La festividad es el recordatorio de la matanza masiva de niños, todos menores de 2 años, narrado en el Evangelio de San Mateo bajo las órdenes del rey Herodes I el Grande, por el nacimiento de Jesús, el Mesías y el rey de los judíos, quien se encontraba escondido en Belén y cuyas profecías anulaban el mandato de Herodes. Este día, a través de los años, fue interpretándose de forma distinta en Roma, donde se veneró al espíritu de la Saturnalía, la gran fiesta de invierno de los romanos, la cual era fuente de felicidad, de risa y de la jocosidad. Ante ello, las bromas eran particularmente celebradas para esta fecha. Esta fecha siempre estuvo relacionada al día de la Navidad, aunque se cree que a finales del siglo IV y V la fecha fue enlazada además con la Epifanía o Día de Reyes, por la adoración hecha por los 3 Reyes Magos eruditos que fueron a presentar sus alabanzas al recién nacido Jesús. La tradición para este día es gastarle una broma a un amigo o familiar. Los medios de comunicación, radio, prensa y hasta los noticieros
aprovechan este día para elaborar noticias rimbombantes y burlonas, pues está permitido hacerse pasar por inocente palomita a algún desprevenido que no sepa qué día es. La diversión principal se la llevan los niños, que gastan bromas a sus padres o amigos. Se trata de un día jocoso, en el que toda broma se vale contar y hacer pasar por inocente palomita, al ingenuo que caiga en ella. Desde 1995 finaliza con la gala Inocente Inocente, una gala benéfica destinada a recaudar fondos para diferentes organizaciones que se dediquen a tratar los problemas infantiles. Por otro lado, en algunas zonas de América es importante no prestar ningún bien, ya sea objeto o dinero, pues el prestatario es libre de apropiarse de los bienes. Este tipo de festejo ha venido en años recientes y ya no es usual que la gente pida prestado con la esperanza de que el prestador no recaude la fecha y se le pueda hacer mofa con la muy popular frase "inocente palomita que te dejaste engañar", sabiendo que en este día nada se puede prestar. Por último, os dejamos con el quiz semanal. Saldremos de dudas sobre por qué se comen 12 uvas el día de Nochevieja. Saúl y María nos lo resolverán, además de plantearnos otra pregunta para la semana que viene. Estad muy atentos porque es muy interesante. Quiz semanal. ¿Y por qué crees que se comen 12 uvas en Nochevieja? Pues a ver, no lo sé, pero me gustaría pensar que es porque en 2010 España ganó el Mundial, yo por aquel entonces tenía 6 años y 6 por 2 es 12. Yo creo que es porque un año, bueno, lo he oído por ahí, que un año sobraron muchísimas uvas de una cosecha grandísima, entonces les ocurrió que los 12 últimos segundos del año la gente se tomara una uva por cada segundo, entonces en ese momento se ha hecho tradición en España. ¿Por qué crees que se comen 12 uvas en Nochevieja? Porque la gente es masoca, está claro. ¿Por qué? Porque piensa que la gente se las toma así, con la semilla y sin pelar. Sí, te comprendo. ¿Por qué crees que se comen 12 uvas en Nochevieja? A ver, creo que como es el tema de la Navidad del cristianismo, pues será a lo mejor por los 12 apóstoles. Bien pensado. Bueno, todos sabemos que nos encontramos en unas fechas muy especiales, ya que estamos en plena Navidad. Y es que no queda nada para Año Nuevo, para comenzar este 2022 con más ganas que nunca. Y nosotros estamos seguros de que va a ser nuestro año, pero también esperamos que el vuestro también lo sea. Dentro de nada estamos con nuestra familia, sentados, esperando, ansiosos para que den las campanadas y pelando las uvas, si sois de aquellos que pelan las uvas, claro. En estos momentos, no sé si alguna vez os habréis preguntado por qué se comen 12 uvas y no 18, por ejemplo, por poner un número. ¿Y por qué tienen que ser exactamente 12? Pues no os preocupéis, que si tenéis esa duda, ya estamos nosotros aquí para ayudaros a resolverla. Bueno, pues existen varias versiones diferentes sobre el inicio de esta tradición, que se ha vuelto costumbre entre todos nosotros. Una de ellas es que en el siglo XIX las familias españolas pertenecientes a la aristocracia tenían la costumbre de beber vino en la llegada de un año nuevo, y este estaba acompañado de uvas. Estas solo se usaban de adorno, por lo que la sociedad decidió imitarlos en sentido de burla hacia esta práctica. Otro de los orígenes es que en el año 1909 hubo una buena cosecha de uvas, por lo que los agricultores decidieron venderlas como uvas de la suerte. El pueblo decidió guardarlas para la cena de Año Nuevo y comerlas momentos antes de que se acabara el año. Bueno, y ahora que ya sabemos el origen de esta tradición, nos podríamos llegar a preguntar, ¿qué significado tiene? Pues bien, su significado es bastante sencillo, porque cada uva representa un deseo o un propósito de año nuevo. Eso sería uno de los significados, ya que también se cree que las uvas simbolizan cada uno de los 12 meses del año, lo que es comprensible, 12 uvas, una por cada mes. No sé a vosotros,
pero a mí me resulta bastante difícil comerme todas las uvas en tan poco tiempo. Pero también es que dicen que si lo logras hacer, tendrás buena suerte todo el año. Así que ya podemos darnos prisa y comérnoslas todas, pero claro, sin atragantarnos. Por si no lo sabías, hay muchas otras tradiciones en Nochevieja para tener suerte en diferentes ámbitos de nuestras vidas. Por ejemplo, el llevar ropa interior roja. Se cree que esta costumbre viene de China y de Vietnam. En estos países, llevar ropa de color rojo o amarilla atrae la buena energía. A continuación, os proponemos una nueva pregunta, que es: ¿cuántas zonas horarias tiene Rusia? Bienvenidos a Aula 47.